Ajnanatimirandasya Jnana Jnana Shalakaya Chatsurmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, pranams, buenas noches, gracias por acompañarnos. Continuamos con nuestro estudio perenne de el Bhakti Rasamrita Sindhu, orando para en algún momento, cuando la divina providencia lo dispense, poder sumergirnos en las aguas del océano del Bhakti Rasa. Y el texto que vamos a estudiar el día de hoy es el texto número 16. Estamos estudiando el capítulo en el cual se describen las generalidades de el Prem Bhakti. Recordemos que acá se habla de Prem Bhakti durante toda la obra. ¿Por qué? Porque ya hemos discutido que hay diferentes tipos de Bhakti. Hay Bhakti mezclado con Karma, Karma Misra Bhakti. Hay Bhakti mezclado con Gyan, Gyan Misra Bhakti. Y hay Bhakti sin ninguna mezcla. Jnana Karma Shunya Bhakti. Bhakti sin mezcla. Bhakti puro. Y este Bhakti puro trata el estudio de Sri Rupa Goswami en su obra Bhakti Rasamrita Sindhu. Salokyeyai Padyasta Bhakto Kasanirupanam Bhakter Vishudata Vyaktyam Lakshane Paribhasyaeti. La superioridad de un devoto genuino, como se demuestra en los slokas anteriores, establece la pureza del Bhakti y se relaciona con la definición misma del Bhakti. Entonces recordemos, porque hace 15 días no teníamos clase, ¿cuál es la definición científica dada por Sri Rupa Goswami Prabhupada de Uttam Bhakti? Anyavilashita Sunyam Jnana Karma Anambritam Anukulyena Krishna Shilanam Bhaktir Uttama. El Bhakti es la actividad que se hace para complacer a la Suprema Personalidad de Dios, con el deseo de complacerlo y con la actitud favorable. Esta actividad está libre de jnana, de cualquier tipo de especulación filosófica, de karma, de cualquier apego a la actividad fruitiva, de yoga místico e incluso de otros extraños deseos que puedan venir a nuestra mente, a nuestro corazón, producto del prarabdha karma. Y después de eso, Sri Rupa Goswami, para demostrar su definición de el Bhakti, él ha citado versos del Sri Narada Pancharatra y ha citado versos de el Srimad Bhagavatam, que es nuestro principal Sastra Pramana, nuestra principal evidencia para entender la ciencia de la verdad.
En el Sri Narada Pancharatra se explica: uno debe estar completamente libre de todos los upadis, es decir, libre de cualquier tipo de identificación material y de otros deseos relacionados con dicha identificación. Sarvupadi Vinir Mukta, tiene que estar libre de upadis para poder servir al Ser Supremo en la plataforma del Bhakti puro. Tiene que ser devoto de Dios, servir al Ser Supremo de acuerdo a su propia capacidad, y ese servicio tiene que ser para el deleite de Bhagavan Sri Krishna. Este servicio debe ser puro, libre de gyan, karma o yoga místico. De esta manera, uno debe servir al señor Rishikesh, Rishikesha, Rishikena, Sevana. ¿Cómo? Con los sentidos, con todos nuestros sentidos, así como lo hacía Ambarit Maharaj. Utilizaba los pies para caminar hacia el templo del Señor. Utilizaba las manos para aplaudir en el arte del Señor. Utilizaba su voz para glorificar al Señor Supremo. Utilizaba su olfato para oler el incienso y las hojas de tulasi que habían sido ofrecidas a los pies del loto de la ida. Y de esa manera, al utilizar todos sus sentidos en el servicio al Señor Supremo, se convirtió en un devoto perfecto. Este tipo de práctica es llamada Bhakti. Esto es algo muy importante, entender qué es Bhakti, qué no es Bhakti o qué es Bhakti con mezcla. Porque no cualquier cosa es Bhakti. El señor Kapila Dev continúa explicando a Madre Bhajuti: mis devotos genuinos, además de servirme solo para mi deleite, no aceptan ningún tipo de liberación. Así yo mismo se las ofrezco. Común para las Chari Sampradayas, para los 4 Sampradayas, Rudra Sampradaya, Sri Sampradaya, Kumar Sampradaya, Brahma Sampradaya, se rechaza Swayuya Mukti, es decir, volverse uno con Brahman. Eso queda para la escuela Mayavada. Pero dentro de la Sampradaya se buscan los siguientes tipos de liberación. Salokya, vivir junto al Ser Supremo en Vaikuntha. Sarsti, tener el mismo poder y majestad que el Señor Vishnu. Samipya, ser un compañero permanente en Vaikuntha del Señor. Y Swarupya, tener una forma similar a la del Señor Vishnu. Por eso ustedes van a ver que los Vishnudutas tienen también 4 brazos, son de color azul, como el Señor Vishnu. Entonces, esos 4 tipos de liberación lo aceptan la Sampradaya, y es algo correcto porque ellos quieren una relación con Dios basado en el temor, amor y reverencia. Pero en nuestra escuela, dada por el señor Chaitanya Mahaprabhu, nosotros apuntamos a un tipo de relación con el Ser Supremo que se llama Unatosla Rasa, Swabhakti Sriyam, y ese tipo de relación está dada por el afecto y el amor espontáneo, sin ningún tinte de temor ni de reverencia. Y por esto, entonces, para los Gaudiya Vaishnavas, ellos rechazan incluso los diferentes tipos de liberación que ofrece el Señor Vishnu en Vaikuntha. Podríamos plantearnos la siguiente pregunta: ¿por qué el autor explica la naturaleza de un devoto genuino mientras expone la naturaleza del Bhakti? El comentarista Sri Vidvana Chakravarti señala que, así como un verdadero devoto no está motivado por obtener ninguna de las 5 formas de liberación, de igual manera, el Bhakti puro no está motivado por ningún tipo de deseo separado. El Bhakti brilla por sí mismo y no deriva su poder espiritual de otra consideración que no sea la devoción misma. Bhakti es totalmente independiente. Solamente depende de Bhagavan y del Bhakta, de nada más. Ahora, después de concluir la explicación y la evidencia sástrica de qué es la definición de Bhakti puro, ahora Sri Rupa Goswami va a proceder a explicar las 6 cualidades del Uttam Bhakti.
del servicio devocional puro, del amor puro por Dios. Y eso está escrito en el texto número 17. Kleshakni Shubhada Moksha Laguta Krit Sudurlabha Sandrananda Visheshatma Sri Krishna Karsini Chasa. Bhakti es el destructor de todas las aflicciones y de todos los males de la vida. Es benéfico. Quita el valor a moksha, a la liberación, como el objetivo final de la vida. ¿Por qué? Porque ya tú te vas a interesar en la etapa post-liberada, superior a moksha, más allá de la liberación. Es extremadamente difícil de lograr. Otorga un tipo de deleite especial y tiene la facultad de atraer al Señor Krishna, Sri Krishna Karsini, quien es en sí mismo el supremo atractivo. Imagínate, Krishna es el ser más encantador, más atractivo que hay en el universo. Y sin embargo, el Bhakti tiene el poder de atraer al supremo atractivo. Ese es el poder del Uttam Bhakti, del Bhakti puro. Entonces, en los siguientes versos, Rupa Goswami va a explicar las 6 características del Uttam Bhakti y después de esto ya vamos a empezar con la práctica. ¿Por qué? Porque muy bonita la teoría, pero si esa teoría no se lleva a la práctica, entonces no vamos a tener una realización desde la percepción directa del ser. Esa es la diferencia entre Jnana, conocimiento intelectual, y Vijnana, realización del ser. ¿Y cómo va a venir esa realización del ser? A través del cultivo del santo nombre en tu corazón. La calidad de tu yapa es el indicativo de cómo estás en tu vida espiritual. Sí, el kirtan es un poco más ameno, hay instrumentos. Bueno, a veces hay buenos kirtanillas, a veces más o menos kirtanillas, a veces alguien toca mejor la mridanga, a veces no tanto, están los kartas, a veces hay emoción y uno salta y baila y entra en éxtasis. Pero cuando coges la yapa y te vas al cuarto y estás solo, ahí es otra cosa. Ahí solamente queda tú y tu amor por el Nam. Nada más. Sin presión social, sin distracción musical. Y no quiero decir con esto pues que esté mal hacer un kirtan con instrumentos musicales, glorificar al Señor Cristo. Y pues de repente tú conoces muchas melodías del Mahamantra y tienes muchas tonadas para cantar. Pero cuando te vas al cuarto a cantar la yapa, solamente es Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare. Es la misma melodía, todos los días. Entonces, en la medida en que tú realices Koloker Premadhan Harinam Sankirtan, que todo el mundo espiritual esté incluido dentro de los nombres de Hare, Krishna y Rama, allí vas a poder tener apego por el santo nombre y gradualmente vas a avanzar en tu práctica de Bhakti. Pero si tú no tienes apego por el santo nombre, no vas a poder avanzar en la práctica del santo nombre, del Bhakti. ¿Por qué? Porque el canto del santo nombre es la práctica esencial de nuestra Sampradaya. Es la más elevada de todas las prácticas. Tara Madhya Sarva Shestra Nam Sankirtan. Entre las 64 ramas del servicio devocional que establece Rupa Goswami en la etapa de Sadhana Bhakti, que las vamos a estudiar más adelante, hay 5 principales. Sadhu Sangha, asociación con devotos; Nam Kirtan, canto del santo nombre; Bhagavata Sravan, escuchar el Bhagavatam; Mathura Vas, recibir el Mathura; Vrindavan, Navadip Jagannath Puri; y Sri Murti Rasrada Sevanam, servir a la deidad con fe. Y dentro de esas 5 prácticas, la principal es Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Ella incluye todas las 64 angas en su esencia del servicio devocional. Entonces allí ya en los siguientes capítulos, en las siguientes olas, Rupa Goswami va a explicar la práctica del sadhana. Y cuando se alcanza la perfección en el sadhana, va a llegar la práctica del Bhava Bhakti, que eso ya es otro universo. Y cuando se alcanza la perfección en la práctica del Bhava Bhakti, va a llegar
Prem Bhakti, la práctica del amor puro por Dios. Pero esto es un proceso. No es que de repente, no, yo voy a imaginar que soy una manjari, que tengo 12 años, que tengo un vestido azulito, lo más de bonito, que estoy con Radha y Krishna en un bosque, no. Eso no sirve. Primero tienes que Cheto Darpanam Marjanam, purificar tu corazón, purificar tu conciencia de todos los anartas. Y cuando termines el proceso de purificación de todos los anartas, allí el Guru Pranali te va a entregar tu identidad espiritual o el santo nombre te la va a revelar. Pero antes de eso, es simplemente precipitarte a donde no te corresponde pisar. Como dice Bhakti Rasaksiyar de Goswami Maharaj, los tontos se precipitan donde los sabios temen pisar. Ahora, vamos a estudiar entonces las características del Uttam Bhakti. De estas 6 características distintivas, las 2 primeras, es decir, Kleshagni, destruye todas las aflicciones, todos los males, incluido el mal de ojo. Segundo, es lo más benéfico. Pertenecen a la categoría de Sadhana Bhakti. Las 2 segundas, Moksha Laguta Krit, hace que Moksha, la liberación, sea visto como un logro insignificante. Y Sudurlava, el Bhakti puro, es muy difícil de alcanzar. Pertenecen a la categoría de Bhav Bhakti. Y las 2 últimas características es la esencia del más elevado tipo de deleite espiritual, Sandrananda Visheshatma, y tiene el poder de atraer a Krishna, capturar a Krishna, Sri Krishna Karsini, corresponden a la categoría del Prem Bhakti, el amor puro. Las cualidades del Uttam Bhakti no son excluyentes. Según la filosofía Samkhya, un elemento contiene al siguiente, ¿correcto? Entonces, el primer elemento del Panchabhutagni es el éter, el espacio. Y el éter entra en el aire. Entonces el aire tiene éter y tiene aire. Y después el aire y el éter entran en el fuego. Entonces el fuego tiene éter, aire y fuego. Y después el éter, el aire y el fuego entran en el agua. Y después de eso, el éter, el aire, el fuego y el agua entran en la tierra. Por lo tanto, la tierra contiene los 5 elementos. ¿Ok? Asimismo, se van sumando estas 6 categorías del servicio devocional puro. No son excluyentes para cada parte del proceso. Todo se va sumando. Hasta que en algún momento puedes alcanzar el amor puro por Dios por la gracia de los sadhus, por la bendición de los sadhus y por que ellos ven tu esfuerzo sincero en el corazón. Ahora, entonces, el día de hoy vamos a discutir la primera de las 6 características del servicio devocional puro. ¿Cuál dijimos que era la primera característica del servicio devocional puro? No. No, esas son las prácticas. Klesha Agni, destruye todos los males, incluido el mal del ojo. Destruye todas las miserias. Destruye todo el sufrimiento. Entonces levante la mano el que quiere dejar de sufrir. Levante la mano. Paren de sufrir, por favor. Tatrasya klesha agnatvam kleshastu papam tat viyan avidya chetite tritha. Klesha significa aflicción o infortunio. Existen 3 tipos de kleshas. Primera, las que se derivan de los actos pecaminosos, es decir, el resultado de mi acto pecaminoso. Por lo tanto, acá ya tenemos que ser, en el buen sentido, hombrecitos, mujercitas, dejar de echarle la culpa a los demás, no buscar más culpables y entender que cada uno está sufriendo o disfrutando
de los resultados de su karma previo, de sus acciones previas. Acá ya tenemos que dejar de lado el concepto de el Dios del Antiguo Testamento que castigó al pueblo de Egipto y envió las plagas al pueblo. El señor Krishna está pero muy ocupado jugando Rasa Lila con las gopis en Braya para ponerse a castigar a un bicho en este mundo material. Entonces, él simplemente empodera a Durga para que rija sobre este universo y a través del karma todo se compensa en el universo. Entonces, ¿por qué sufro? Porque he cometido actividades pecaminosas en el pasado. ¿Cómo voy a dejar de sufrir? Dejando de realizar actividades pecaminosas. Muy sencillo. ¿Puedo dejar de sufrir y seguir pecando al mismo tiempo? No es posible. Por eso están las 10 ofensas escritas en el Padma Purana. Y una de ellas es realizar actividades pecaminosas con la idea loca de contrarrestarlas mediante el canto del santo nombre. Es decir, el que reza y peca empata. No existe. El segundo tipo de kleshas, las que se derivan de las semillas del pecado. Villa. Entonces, ¿de dónde viene el pecado? Pues viene el pecado porque hay una semilla del pecado. Hay una semilla. Esa semilla se llama Papa Villa. Está ahí. Muy profundo. Y esa semilla, pues si tú la riegas, la activas, ella va a fructificar en algún momento. Y tercer punto, las que derivan de la nesciencia, es decir, de la avidia, la cual es, en fin de cuentas, la causa raíz de todos los sufrimientos. ¿Por qué sufrimos? Por ignorancia. ¿Cómo dejamos de sufrir? Adquiriendo divya gyan, conocimiento divino, y realizándolo en el corazón. Ahora, esta es la clasificación de las diferentes kleshas que está brindando acá Srila Rupa Goswami Prabhupada. Pero también hay otras clasificaciones de las kleshas. En el Bhagavad Gita, tal como es de el comentario, el tika de Aseva Bhaktivedanta Swami Prabhupada, allí él describe las kleshas de la siguiente manera: Adhyatmika, Adibhautika y Adidaivika. ¿Ok? Primer tipo de kleshas: miserias causadas por el cuerpo y la mente de uno mismo. ¿Sí? Entonces puede ser que le dio una diarrea física. Si comió algo, hizo una mala mezcla, no controló su lengua y después tiene una diarrea física, una miseria causada por el propio cuerpo. Puede ser que tiene una diarrea mental. Entonces está perturbada la mente, están confundidas las modalidades, está indigestado con todo lo que está absorbiendo en las redes, con toda la información. Y después de eso, entonces pues tiene un problema ahí en su mente. Pueden ser miserias causadas por mi propio cuerpo o miserias causadas por mi propia mente. Tú puedes tener un buen cuerpo, saludable, atlético, muy bien. Pero si eres un esquizofrénico, un paranoico, no te sirve de nada tener ese cuerpo. Una clínica psiquiátrica dopada. No, peligro para la sociedad y para sí mismo. El segundo tipo de kleshas es adipáutica. Las miserias causadas por otras entidades vivientes. Bhuta. Bhuta significa entidad viviente. ¿Ok? Entonces de repente viene alguien y le pega. De repente viene un perro y lo muerde. De repente viene el virus del COVID y lo mata. Miserias causadas por otras entidades vivientes. Deudas hay pendientes con otras entidades vivientes. Y el tercer tipo de kleshas, descritas en el Bhagavad Gita por Aseva Bhaktivedanta Swami Prabhupada, es Adidaivika kleshas, que son las miserias causadas por los diferentes agentes que controlan la naturaleza material.
¿Quiénes son los controladores de la naturaleza material? Los devas. Como ya lo expliqué, Krishna está muy ocupado en lila y vilas, en juego divino, en juego amoroso, y por lo tanto, él no tiene tiempo para controlar la lluvia, el viento, el océano, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso entonces él empodera algunas jivas en el universo para que sean regentes de los diferentes aspectos del universo. Y así Agni controla el fuego, Suryadev controla el sol, Chandradev controla la luna, Varuna controla el océano, Indra controla los cielos, Varuna controla la riqueza de los devatas, etcétera, etcétera. Aunque Varuna no es un deva, es un yaksa. Sin embargo, trabaja para los devas. Y cada uno de ellos es controlador, ¿sí? De una parte, es un Ishvara. Pero ¿cuál es la diferencia? El señor Krishna es Parameshvara. Ishvara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. El señor Krishna no tiene otra causa. Él es en sí mismo su propia causa. O bueno, en última instancia lo discutimos en la clase. A ustedes no están ayer en la clase. ¿Cuál es la causa del señor Krishna? El amor de Sri Radha. Pero, pues, eso ya es algo más profundo, más interno, más rásica. En general, pues, el señor Krishna es la causa de todas las causas. Mientras que los semidioses son causados por la suprema personalidad de Dios a través de sus diferentes expansiones parciales o plenarias. Entonces, ¿por qué generan sufrimiento los devas si son seres divinos? ¿Por qué generan sufrimiento? ¿Por qué generan sufrimiento los seres divinos, los semidioses, a los seres humanos? ¿Por qué? ¿Por qué más bien no pagamos? Es decir, porque no hacemos pagamento. Por eso sufrimos. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 3, el señor Krishna explica: al comienzo de la creación, el Señor de todas las criaturas produjo generaciones de hombres y semidioses, junto con sacrificios en honor a Vishnu, Vishnu Yaisaha. El sacrificio debe ser para Vishnu. Los bendijo y les dijo: sean felices mediante este yajna, sacrificio, porque su ejecución les concederá todo lo que puede desearse para ser feliz y para lograr la liberación. Los semidioses complacidos con los sacrificios, porque a los semidioses se les da una cuota del sacrificio, los estarán a cargo de satisfacer las diversas necesidades de la vida y les proveerán a ustedes todo lo que necesitan. Pero aquel que disfruta de estos regalos sin ofrecérselo a su vez a los semidioses es sin duda un ladrón. Entonces, debido a que robamos a los semidioses y a que ya no hacemos pagamento, tenemos que sufrir. Y esto, al final hacemos las preguntas. Y esto no es un chiste. Miren lo que está pasando en Europa. Se secaron todos los ríos en Europa. Miren lo que está pasando en Estados Unidos con la sequía. ¿Cuánta gente está muriendo por el verano? Y después de eso va a venir un invierno y va a acabar con muchas poblaciones. Entonces, externamente, sí, el cambio climático, la deforestación, el consumo de cárnicos, la huella de carbono, etcétera, etcétera. Pero la ONU no da la solución real con su programa 2030. La solución real es entregar al señor Vishnu el sacrificio y entregar a los semidioses la cuota que les corresponde. Dejar de ser ladrones y así vamos a tener un planeta en armonía sin miserias causadas por los devatas. Mi querido Arjuna, aquel que en la vida humana no sigue el ciclo de sacrificios establecido así por los Vedas, lleva ciertamente una vida llena de pecado. Dicha persona vive en vano, porque solo vive para la satisfacción egoísta de sus sentidos.
El siguiente verso, no lo puse ahí, pero dice, los devotos del Señor se liberan de toda clase de pecado porque únicamente ingieren comida que ha sido ofrecida en forma de sacrificio. Los demás que comen comida solamente para la gratificación egoísta de su lengua, en verdad únicamente comen pecado. Otra clasificación de las kleshas. Entonces estamos estudiando las kleshas, ¿sí? Entonces todos queremos parar de sufrir, ¿cierto? Pero no sabemos de dónde se origina el sufrimiento. No podemos parar de sufrir. Es como una enfermedad. Tú tienes una enfermedad y puedes optar por la fácil, silenciar el síntoma. Acetaminofén, ibuprofeno o más pesado, un opiáceo y no tengo ya ningún síntoma, pero ¿se curó la raíz de la enfermedad? No. O tú puedes ir allá a mirar cuál es la raíz de la enfermedad. Y el sabio Charaka, uno de los grandes rishis de la Ayurveda, dice, el que quiera sanarse tiene que estar dispuesto a erradicar la causa de la enfermedad. Entonces estamos estudiando la anatomía de las kleshas, la anatomía de los anartas, para entender después el proceso por el cual los vamos a erradicar del corazón. Hay otra clasificación de las kleshas dada en los Yoga Sutras de Patanjali. Primero, avidya. ¿Qué dijimos que era avidya? Ignorancia. Entonces, vidya es conocimiento. Avidya es ignorancia. Pero yo hoy que estaba predicando en la Universidad Nacional les decía a todos, ustedes dicen, no tengo conocimiento, voy a entrar a la universidad, esta es una buena universidad, voy a tener buenos tutores, voy a esforzarme por sacar una carrera y ser profesional. Terminan la carrera y siguen siendo personas ignorantes. Entonces, ¿a qué tipo de conocimiento nos referimos con el conocimiento que te libera del sufrimiento? Divya Gyan, conocimiento divino. Ahora, no está mal ir a la universidad, estudiar un conocimiento material para poder trabajar y para poder ganarte la vida dignamente. Pero además de ese conocimiento material, tienes que ir a Sri Guru con Samiti, con las manos llenas con donaciones. Tadvidhi pranipatena pariprasnena sevaya. Tienes que ir con rendición, preguntas correctas, sumisión y deseo de servir. Y si eso es correcto, el gurú te va a bendecir con conocimiento. ¿Por qué? Porque él es un tatuavit. Él ya ha comprendido y ha visto la verdad en su corazón. Entonces, cuando hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada se refería a la universidad es el matadero del alma, no se refería, bueno, quememos las universidades. No. Se refería, allá no te van a dar conocimiento del alma. Por lo tanto, además de ese conocimiento material para ganarte la vida, tienes que buscar conocimiento del ser, de la guía apropiada. No puedes ir allá al profesor de la universidad. Profesor de la universidad, por favor, ¿me puedes decir cuál es el origen del alma? Porque pues allá a mí me enseñaron en la universidad, en la Facultad de Ciencias Mundanas, me enseñaron en el departamento de antropología que yo venía de un mono. Sí, y pues sí, tengo ciertos rasgos de mono, pero Bhakti Vishnu Maharaj nos lo aclaró en una clase, ¿cierto? Gobra nos dijo, no venimos del mono, venimos del mano. La vida proviene de la vida, nos explicó hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Bhaktirasak Siddhartha Goswami Maharaj explicó la evolución subjetiva de la conciencia. Y allí todas las teorías que venimos del mono fueron desechadas por mí. Inferiores, desechadas. Y tampoco puedo ir allá a donde el maestro espiritual, Gurudeva, usted me puede, por favor, decir si compro el nuevo celular de Tesla o compro el iPhone. Porque pues el gurú va a decir, pregúntame algo sobre el Siddhanta, pregúntame algo sobre el Bhagavad Gita, sobre los Upanishads, sobre el Srimad Bhagavatam, pero pues yo qué voy a saber de las marcas de celular y de las modas en este mundo material. Por lo tanto, tienes que saber qué le preguntas a cada persona
y preguntar con la intención correcta. Porque si tú preguntas con la actitud de desafiar y de vencer al otro, el sadhu no te va a bendecir. Pero si tú preguntas algo inteligente para tu beneficio y para ayudar al sangha, el sadhu va a estar feliz con tu pregunta y te va a bendecir con Divya Gyana. Una vez fueron a donde Bhakti Pramod Puri Maharaj y empezaron con preguntas a los occidentales. Pregunte y pregunte y pregunte. Y él dijo, pero los occidentales son muy buenos para preguntar, pero no son tan buenos para escuchar. Y después les dijo, no sé muy bien el tema, no sé muy bien el tema. Y ellos se fueron. Y a los 2 días vino un sadhu que estaba escribiendo un libro. Y fue a donde Bhakti Pramod Puri Maharaj y le dijo, por favor, revise mi libro para que yo no tenga ningún error de Siddhanta. Y todas las preguntas que le han hecho los de otros occidentales, todas las contestó una por una con lujo de detalles. Y allí, entonces, el Sevaka, el sirviente de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, dijo, Gurudeva sabía todas las respuestas, pero él vio pratista en las preguntas de los occidentales cuando fueron a preguntar, solo era por ego, por querer saber, y entonces no respondió. Él vio sinceridad en las preguntas del otro devoto, le entregó todo el conocimiento y lo bendijo. Y lo mismo pasaba con Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pregunte y pregunte y pregunte hasta que les dijo, porque usted mismo no va de punta y lo averigua. ¿Sí? Entonces a veces se enredan, ¿no? Que algunos dicen que si la Prabhupada Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada es un gopa, que otros dicen que es una manjari, que otros dicen que no sé qué. Entonces, vaya usted a Goloka Vrindavan y lo averigua. Y ahí ya va a tener plena realización de cuál es el swarupa de Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pero a veces uno se distrae con todas esas preguntas que están muy por encima de su nivel y se le olvida el nivel en el cual está. ¿Y cuál es nuestro nivel? Liberarnos de la avidia. Cuando logremos liberarnos de la avidia, allí, ya de forma natural, nuestro corazón tendrá unas inclinaciones y unas preguntas. Pero antes de eso, si todavía estamos cubiertos por la avidia, no va a servir de mucho investigar sobre cosas que estén muy por encima de nuestra cabeza. Entonces, vida espiritual significa estar ubicados. ¿Qué es el Vaishnavata? Que es la cualificación de un devoto. Él no aparenta ser más de lo que es, pero tampoco aparenta ser menos de lo que es. Una vez un devoto le dijo a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Prabhupada, yo soy el más caído entre los más caídos. Pues como no era tan sobresaliente entre los discípulos de Prabhupada, no podía decir soy el mejor, y pues obviamente en la asamblea así lo piensa, no puede decir soy el mejor, soy su mejor discípulo, no. Entonces dijo, yo soy el más caído entre los más caídos. Y Prabhupada lo miró y le dijo, tú no eres el más nada, ni siquiera eres el más caído. Entonces, ¿cuál es el Vaishnavata? El adicar de un Vaishnava es. Y desde allí trabaja en su progreso espiritual. Avidia, ignorancia, es no entender qué es Sat, no entender qué es Asat. Sat significa eterno. Asat significa temporal. El cuerpo es temporal. El alma es eterna. Esa es la conclusión de los videntes de la verdad. El que entiende eso se libera de la ignorancia. Vidya, conocimiento, según Srimad Mahaprabhu en el Chaitanya Charitamrita, a través de los labios de Krishnas Kaviraj Goswami es, ¿qué es conocimiento? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el Ser Supremo? ¿Y cuál es mi relación con el Ser Supremo? Sambandha Gyana. Aparte de eso, todo lo demás es avidya. ¿Qué es avidya? Desconocimiento de nuestra identidad verdadera, desconocimiento de nuestra relación eterna con Dios. ¿Qué es vidya? Ojiver Swarupa Nitya Krishnadas Krishnera Tatasta Shakti Veda Ved Prakash. Soy un eterno sirviente de Bhagavan Sri Krishna. La segundo tipo de klesha de sufrimiento es asmita.
Asmita significa identificación plena con el ego temporal o falso. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Que el ego, el ahamkara, el ego temporal, o también llamado ego falso, es bueno o es malo? Con respecto a la eternidad del alma, sí es una cobertura que abre. Es más sencillo, ¿el ego es bueno o es malo? El ego material. Malo. No, depende del uso que le des. Porque todos necesitamos una máscara para poder vivir. Y por eso tenemos que cumplir con un naimitika dharma, con un deber temporal. Y el papá tiene que ponerse los pantalones bien puestos y educar correctamente a su hijo. Y el guru tiene guru Abhiman y tiene que educar correctamente a sus discípulos y resolver sus dudas y dar ejemplo de la práctica. Y el devoto tiene que seguir los pasos del señor Balaram. ¿Por qué? Bhakta Abhiman Mule Sri Balaram. Solamente el servicio al señor Balaram es la raíz de nuestra identificación como sirvientes de Dios. Lo dice el Chaitanya Charitamrita. Entonces, cada uno necesita jugar un rol en el universo. Sí, el señor Chaitanya dice, Nahambi Pro Nacharapatir, no soy un brahmana, no soy un vaisya, no soy un sudra, no soy un grihasta, no soy brahmachari. ¿Qué soy? ¿Sí? Gopi Vartampada Kamalayor Das Anudas. Soy el sirviente, el sirviente, el sirviente del Señor Krishna. Pero sin embargo, cuando él fue un escolástico, fue el mejor estudiante de la escuela de sánscrito. Superó a sus mentores. Cuando él se casó, fue un excelente grihasta. Cuando él tomó sanyas, fue el mejor de todos los sanyasis. Todos los sanyasis temblaban ante la renunciación de Chaitanya Mahaprabhu. Y cuando entró en Gambhira a sumergirse en el Mahanakya Mahabhav, nadie en el universo se ha acercado tanto al Mahabhav de Sri como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, todo lo que hizo lo cumplió de manera perfecta. Krishna no tiene ningún deber que cumplir, eso está explicado en el Bhagavad Gita. Pero él dice, si yo no sigo los deberes prescritos, los tonticos se confunden. Y cuando los tonticos se confunden, empiezan a generar prole no deseada. Y para que yo no sea el culpable de esa prole no deseada, yo mismo cumplo mi deber. Y por eso, a pesar de que Krishna está con Radharani y con las gopis toda la noche y llega a las 5:55 a la casa a dormir, a las 6 de la mañana, Madre Yasoda lo despierta. Y le dice, Milala, se me alista y va al primer ordeño de las vacas que ya están listas para que usted las ordeñe. Y con los ojos rojos, empillamados, tiene que levantarse e ir a ordeñar las vacas. Por el amor que siente por Madre Yasoda, no le puede decir que no. Entonces él cumple. Y cuando está en Brindavan, cumple como un Vaisya. Y cuando está en Mathura y en Dwarka, cumple como un Kshatriya. Y cuando viene como Vamandev, cumple como un Brahmana. Y cuando viene como Ram, cumple como un Rajarshi, como un rey santo, Maryada Purushottam. Y cuando viene como Sri Chaitanya Mahaprabhu, cumple como Mahaprabhu, el mejor de todos los devotos. Entonces el problema no es el ego, el problema no es la máscara, el problema es no entender que no soy la máscara o no quererme quitar la máscara en algún momento de la vida. Ese es el problema. Y eso es asmita. Asmita es no identificar que el ser es diferente de la máscara, creer que soy la máscara. El tercer tipo de klesha, según los Yoga Sutras, es raga. Se deriva de raga. ¿Qué es raga? Apego a la materia. ¿Sí? Lo cual nos lleva a la avaricia, a la envidia, a la ira, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ese mismo raga lo dirigimos hacia Krishna, entonces nos convertimos en raganuga bhaktas. Ese mismo apego que nos hace sufrir, si ese mismo apego lo direccionamos hacia Krishna, es causa de nuestra felicidad espiritual. El siguiente punto de las kleshas es dvesha, rechazo por la materia, lo cual nos lleva a una falsa renunciación, llamada en los Vedas Falgu Vairagya o Markata Vairagya.
Lo que hablábamos acá con mis amigos. Oh, yo quiero ser un monje puro, quiero rendirme a Krishna, quiero ser un brahmachari estático, pero al mismo tiempo también quiero tener vida sexual, quiero tener una pareja, quiero tener un buen carro, quiero tener familia, quiero tener un buen celular. Entonces, ¿qué? Sea honesto con sus necesidades, sea honesto con su corazón y no se autoengañe. Entonces hay dos sendas, no se preocupe, Pravriti Marga y Nivriti Marga. Está la senda de la renunciación o está la senda del apego regulado. Y Krishna dice, de nada sirve la represión. Eso lo dice Krishna en el Bhagavad Gita. Pero hay unos principios graduales que si tú aceptas, poco a poco vas a ir avanzando espiritualmente. Entonces, mira, el apego a la materia es un obstáculo, te genera sufrimiento. Pero el rechazo a la materia también es un obstáculo para practicar bhakti y te genera también sufrimiento. Por lo tanto, el bhakti es el sendero de la línea media. Y eso está explicado en el 11º canto del Srimad Bhagavatam, en el Uddhava Gita. Ya el Gita más confidencial que se ha hablado de Yadricha ya mat katadau yatasradastu yampumam na nirvino nati shakto bhakti yogo asyasidhidaha. Si alguien por alguna buena fortuna que no podemos comprender, Daricha ya, porque se entrega el bhakti por una misericordia especial de Cristo. Él no discrimina. ¿No? A veces uno dice, el bhakti solo es para los paramahansas. No. Nityananda Prabhu iba allá a buscar a Yagai y Madai. Nityananda Prabhu iba a los prostíbulos. Nityananda Prabhu iba a las tabernas. Nityananda Prabhu miraba cuál era el caído que necesitaba la misericordia y la entregaba. Darichaya. Esa es la causa del bhakti. No tiene otra causa aparte del mismo. No es por su kriti, ni es por duskriti. No es ni porque he sido muy piadoso, ni porque he sido muy pecaminoso. Simplemente es por la misericordia sin causa del Ser Supremo, que se entrega al bhakti. Si alguien por una buena fortuna desarrolla fe en escuchar y cantar mis glorias, tal persona sin estar muy apegada ni muy desapegada a la vida material puede alcanzar la perfección a través del camino de la devoción amorosa hacia mí. Entonces, si solamente estás apegado al fruto de la acción y no te mueves 1 milímetro si no ganas algo, eso es ser un karmi. Es el sendero de un karmi. Todo el tiempo pegado al fruto de la acción, al resultado. Por otra parte, si rechazas la materia, te vuelves un gyani o te vuelves un tyagi y haces severas austeridades. Y cuando tú haces austeridades que no están relacionadas con el servicio a Bhagavan, ¿qué pasa? Se endurece tu corazón, se vuelve como una piedra. Y el sendero del medio es el bhakti. Acá el señor Krishna le está diciendo las claves para avanzar en bhakti a Buda. Le dice, no puede estar muy desapegado al mundo material, pero tampoco puede estar muy apegado. Tiene una esposa, tiene unos hijos. No puede estar muy apegado a la esposa y a los hijos, porque se vuelve un grihamedi y se olvida de Krishna, del guru, de los Vaishnavas, pero tampoco usted puede estar muy desapegado y descuidarlos, porque ellos también son Vaishnavas. Tiene que tener un sensato equilibrio en su mente y en su corazón, lo cual es muy difícil de lograr porque tendemos a irnos a los extremos. Somos bien extremistas. Y el quinto punto es Abhinivesha, que es miedo a la muerte. Entonces, ¿qué nos dejó de enseñanza el maestro COVID? Que todo el mundo teme a la muerte. Y créanme, dentro de 10 años, con 20 vacunas, ya no habrá COVID, ya se acabó ese circo que hicieron con el COVID, y sin embargo, habrán personas con 10 tapabocas por la calle por el miedo a que los contagien y a que se mueran. Entonces, también incluye Abhinivesha, identificación incorrecta del verdadero yo con el cuerpo físico, con el mundo temporal. Todo eso nos genera sufrimiento. Ahora, así como todo esto nos genera sufrimiento, kleshas, Bhaktivinoda Thakur explica que la raíz de todos los sufrimientos es avidya. Srila Rupa Goswami explica que toda la raíz del sufrimiento es avidya. El señor Krishna explica que toda la raíz del sufrimiento es avidya. ¿Por qué empezó el sufrimiento de Arjuna? Porque identificó el alma con el cuerpo de sus familiares.
y no quería pelear porque decía, "Ah, ¿cómo los voy a matar?". Pero ¿quién murió en el campo de batalla de Kurukshetra? Nadie. ¿Quién murió de COVID? Nadie. ¿Quién murió en el pasado? Nadie. ¿Quién va a morir en el futuro? Nadie. Simplemente la gente transmutó. Y ese avidia viene de Matsarya. Entonces Bhaktivinoda Thakur, cuando explica todos los diferentes enemigos, los 6 enemigos internos, Kama, la ira, Kama, la lujuria, Krodha, la ira, Mohan, la ilusión, Mada, la locura, Loba, la codicia, Matsarya, la envidia, dice que todos ellos vienen de la envidia. ¿Y cuál es la raíz de esa envidia? El deseo de disfrute separado de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la raíz de Nirmatsaranam? De liberarnos de la envidia, el deseo de poder disfrutar en comunión con la voluntad de Dios. Entonces, para terminar, ¿cómo la envidia nos lleva al sufrimiento? En el capítulo 2 del Bhagavad Gita, el texto 62 dice: al contemplar los objetos de los sentidos, la persona desarrolla apego por ellos. Por eso hay que tener cuidado con la contemplación. ¿Qué estás contemplando? De este apego nace la lujuria. Y de la lujuria surge la ira. ¿Sí? Cuando yo no puedo satisfacer mi lujuria, ¡oh!, entro en ira. De la ira surge la ilusión completa. Y de la ilusión, la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia, se pierde el criterio, el discernimiento. Y al perder la inteligencia, uno cae de nuevo al charco material. Ese es el krama, esa es la secuencia para ir hacia el camino del sufrimiento. Ahora, por otra parte, ¿cuál es el camino, cuál es la secuencia para liberarnos del sufrimiento y poder experimentar Sukar Kartum Abhyayam, una felicidad espiritual ilimitada? El texto 64 de este capítulo 2 del Gita dice: Raga dvesha vimuktaishtu visayan indriyai charan atma vashair vidheyatma prasadan adigachati. Pero una persona que está libre de apego y aversión, raga y dvesha, y que es capaz de controlar los sentidos a través de principios que regulan la libertad. Por eso los devotos hace mucho tiempo teniendo un folletico, ¿no? Los 4 principios para la liberación. Puede conseguir toda la misericordia del Señor. Aquel que se encuentra satisfecho de este modo, en estado de conciencia espiritual, se libera de las 3 clases de sufrimiento de la miseria, de la existencia material. Los sufrimientos generados por el propio cuerpo y la mente de uno, los sufrimientos generados por otras entidades vivientes y los sufrimientos generados por los devas, por la naturaleza material. Con la conciencia satisfecha, la inteligencia de uno queda establecida en el ser. Om Gyanati Mirandasya Gyanan Gyana Shalakaya Chatsuru Militanya Tasmai Sri Gurave Namaha. Jai Sri Rupa Goswami Prabhupada ki jai, Vaishnava Sadhu Sangha ki jai, Sisi Gaur Nitai ki jai, Sri Krishna Balarama ki jai, Nitai Gauranga Premanandi.